Bueno, vamos a comenzar entonces por esta clase, Servicios Públicos Domiciliarios, y vamos a analizar un poco, conjuntamente, con la 24240, la problemática, ¿sí?, que atraviesan los servicios públicos domiciliarios. En concreto vamos a revisar solo aquellos servicios públicos que se encuentran siendo prestados en los domicilios de los usuarios, de las usuarias, de los y las consumidores. Y vamos a ver entonces que estos servicios públicos encuentran su regulación en la 24240 de manera genérica, pero que desde luego cada uno de ellos, me refiero al servicio de agua y saneamiento, al servicio de gas natural, al servicio de telefonía básica, ahora también con algunas polémicas en su entorno, pero que también se había avanzado durante el año 2020 en enmarcar dentro de los servicios públicos también a la televisión por cable, al servicio de internet, dando cuenta un poco la problemática, ¿no?, que atravesamos en el contexto de la pandemia, de la importancia que tienen estos servicios también para la calidad de vida de los y las usuarias. Vamos a ver entonces también que aquí vamos a tener regulado el servicio eléctrico, es decir, el suministro eléctrico, y me parece interesante también que podamos ver un poco este marco normativo con algunos ejes generales para que así podamos entender todo ese dispositivo normativo que tenemos y que en definitiva vamos a analizar en el contexto de la 24240. ¿Por qué digo solamente en este contexto? Porque cada uno de estos servicios tienen sus propios marcos regulatorios, ¿sí? Sus propios marcos regulatorios en cuanto no solo, ¿sí?, a las cuestiones de el servicio y cómo debe ser prestado y cuáles son los derechos de las y los usuarios, sino también que esos marcos regulatorios contemplan, por ejemplo, en materia de agua, cuántos metros de columna deben recibir los usuarios en relación, por ejemplo, a la presión de agua. En materia de telefonía dicen cuánto tiempo tiene que esperar un usuario para que se le pueda instalar una línea. A su vez hay también resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones, cantidad de disposiciones de los entes reguladores, hay además normas dispersas, ¿sí?, en los contratos de concesión, y por sobre todas las cosas, hay algunos DNU, como fueron, por ejemplo, los del año pasado, que establecieron normas específicas para la totalidad de estos servicios y de alguna forma alterando esas mismas normas que se encuentran en los marcos regulatorios. Por eso no vamos a estudiar cada uno y todos estos marcos regulatorios, sino simplemente las normas que están dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Los ejes fundamentales para analizar este tema son la información, la atención personalizada, por un lado, también las condiciones de prestación de este servicio, cómo es provisto este servicio a los usuarios, y además las deudas pendientes de pago y algunas presunciones que establece, ¿sí?, las normas de la 24240. En cuanto a la información, tenemos que decir, como lo venimos haciendo durante toda esta etapa del cursado, que es un derecho que encontramos en todo momento de la ley. No solo en el artículo 4 y el artículo 1100 del Código Civil y el artículo 42 de la Constitución Nacional, sino que también vemos, ¿sí?, el deber de información, por ejemplo, en materia de servicios públicos domiciliarios. El artículo 25, concretamente, cuando ustedes lo lean, van a ver que establece una obligatoriedad de parte de las empresadoras prestadoras de estos servicios, proveedoras, ¿sí?, de entregar una constancia escrita a los usuarios de las condiciones de la prestación y además de los derechos y obligaciones que tienen ambas contratantes. Esta información tiene que ser de libre acceso para los consumidores, no solo debe estar entregada quizás cuando uno solicita el servicio, cuando uno solicita el alta, por ejemplo, vamos a la empresa de suministro eléctrico, la EPI, nos entregan ese contrato en el cual nos constituimos como nuevos titulares del servicio, sino que también tiene que estar dispuesto en las páginas web, quizás detrás de la factura, y demás instrumentos donde se pueda garantizar el libre acceso a este deber de información. Y la verdad que también insiste en ese artículo 25 en la obligatoriedad que tienen
estas empresas de exhibir, ¿sí? Y de extender a los usuarios dentro de las oficinas también una leyenda que diga que en el caso de que usted esté disconforme tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas dentro del marco de la 24240. Si ustedes se toman el trabajito quizás de mirar algunas facturas, en muchas de esas aparece esta leyenda, sobre todo porque a veces nos reclaman facturas que ya han sido abonadas, pero como se abonan por medios electrónicos y no en cajas, esto no impacta de manera directa y quizás tampoco dentro de los vencimientos establecidos en las propias facturaciones. Desde luego que lo que hacen las empresas es decir, y agregar esta leyenda, que en el caso que usted ya haya abonado la factura, no tenga, digamos, en cuenta este reclamo. Pero, en definitiva, la información no solo está pensada para que el consumidor conozca las condiciones de contratación, sino también a la hora de entender que la empresa tiene este rol preponderante y un conocimiento mucho mayor que los usuarios y está obligada no solo a velar por el cumplimiento de las normas contractuales, sino también a advertirle a los consumidores que pueden llevar adelante reclamaciones en este contexto. El tema de la atención personalizada y el registro de reclamos, que ahí vamos a hacer como una ligazón entre la plaquita roja y la verde, es muy importante. Porque la verdad que si hay algo de lo que se quejan los usuarios, es justamente de que no tienen una atención personalizada. Ahora no lo limitamos únicamente a lo presencial, que sabemos que tenemos grandes imposibilidades que esto suceda, sino a poder ser atendidos por una persona humana. Quiere decir que no haya un contestador, que no haya una derivación, ¿sí? A través de distintos mecanismos de inteligencia artificial o bien de contestadores, donde nunca podamos acceder a alguien que nos brinde esa información de manera detallada, de manera objetiva, y por sobre todas las cosas que, si canalizamos un reclamo, nos informe el estado de ese reclamo. Nada más angustiante, ¿sí? E insatisfactorio que estar haciendo reclamos por haber sido interrumpido el suministro de luz, de gas, de internet, el que quieran, el que elijan ustedes, de agua, y que por otro lado nos comuniquemos únicamente con máquinas, ¿sí? Esto entonces es importante, esto es producto de la reforma que se generó en el año 2008, donde se obliga a las empresas a brindar atención personalizada. Me refiero a inteligencia artificial también, porque si ustedes van a las páginas, vieron que generalmente dice atención de un asesor al cliente, y nos damos cuenta que esa atención personalizada que hay detrás del chat, en realidad es producto de inteligencia artificial y que es un robot que está de alguna manera predeterminado a dar las respuestas para evacuar la consulta del momento, pero no para dar realmente una respuesta a la solución del problema. Además de esta atención personalizada, establece que deben llevar un registro, ¿sí? Y además extender constancia de estos reclamos. Y esto es muy importante y me detengo. Cuando los usuarios realizan reclamos, siempre están obligadas a entregar un número de gestión, un número de trámite, una referencia, un expediente, donde le permita a quien reclama identificar el reclamo, el objeto y la fecha. Generalmente las empresas no brindan, ¿sí?, estos números de reclamo y por lo tanto, en el caso de no tener respuestas los usuarios o de no poder resolver de manera favorable el reclamo, no tienen un medio de prueba para acudir a instancias u organismos que de alguna manera pueden dar un poco más de ayuda. Ustedes habrán visto al principio del cuatrimestre que dispusimos de todo lo que es la parte de procedimiento administrativo, que los entes reguladores justamente tienen dentro de sus funciones la de regular y controlar los servicios públicos. Si estamos en el marco de, por ejemplo, servicios de comunicaciones, correo, teléfono, telefonía móvil, es el ENACOM el encargado de controlar y de regular estos servicios. Por lo tanto, si la empresa de telefonía no me brinda una respuesta, no me da una respuesta satisfactoria, yo puedo acudir luego ante el ente regulador. El tema es que el ente regulador, si ustedes entran a la COM, les va a pedir la constancia de reclamo ante la empresa, con lo cual, si ustedes no tienen esa constancia, seguramente les van a decir, bueno, les pedimos que por favor reitere el reclamo, y de esta manera lo que el consumidor y el usuario pierde es, además
de tiempo las ganas de seguir adelante con el reclamo. Entonces, esto es muy importante para que lo sepamos y donde en la práctica se ve que grandes empresas incumplen con algo tan simple. En cuanto a los ejes de deudas pendientes y presunción, vamos a ver un poquito que otra de las cosas que les exigen, ¿sí?, a las empresas es la de informar las deudas pendientes de pago. Por lo tanto, si usted recibe dentro, ¿sí?, de su factura la leyenda de que al momento no existen deudas pendientes de pago, la empresa luego no puede incorporar deudas posteriores a ese vencimiento. Entonces, como que se presume que si la empresa no informa la existencia de deudas al periodo del vencimiento, es porque el usuario no las posee. Entonces, dándole también ahí el rol que tiene la prestataria de cumplir con todas estas informaciones. Otra de las situaciones muy importantes y que se marca con otro de los derechos que vimos al comienzo del cuatrimestre es el de la obligación de seguridad. Sabemos que la obligación de seguridad es otro de los, yo diría, estandartes del microsistema, del sistema de la tutela efectiva de los derechos del consumidor conjuntamente con la información. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente quienes presten, ¿sí?, servicios, en este caso servicios públicos domiciliarios, tienen que garantizarle a los consumidores, a los usuarios, que dicho servicio no va a poner en riesgo, ¿sí?, su integridad física y su salud. Hay algunos que de por sí no son riesgosos, como puede ser, por ejemplo, el servicio de internet, como puede ser el servicio de telefonía básica. Pero ¿qué pasa con el gas y qué pasa con el servicio eléctrico? Son dos, ¿sí?, servicios que llevan su riesgo, que las instalaciones no pueden ser manipuladas por los usuarios, que de haber sido manipuladas los usuarios tienen que denunciar esto ante las empresas, y sobre todo, saber en qué condiciones se tienen que hacer esas instalaciones. Lamentamos aquí en Rosario una catástrofe, ¿sí?, un hecho, una tragedia, vinculada justamente con el servicio de gas y aquellas impericias, negligencias que llevan adelante quienes trabajan en distintos arreglos, en distintas reparaciones. Por eso, en materia, ¿sí?, de seguridad e instalaciones, el artículo 28 establece que los usuarios de servicios públicos que se prestan a domicilio y requieren de instalaciones específicas deben ser convenientemente informados sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones y los artefactos. Por eso aquí también hay, ¿sí?, en cabeza de estas empresas un deber de advertencia. Por eso muchas veces se hacen campañas de información respecto al monóxido de carbono, cómo tiene que salir la llama del gas de las hornallas, que debe ser siempre de color azul, que los lugares tienen que estar ventilados, que las instalaciones eléctricas no pueden, sí, realizarse de determinadas formas, y sobre todo, cuando solicitamos un servicio, también existe dentro de las normas reglamentarias de cada empresa la visita, ¿sí?, y la inspección de personal de la empresa para asegurar de que esa vivienda, de que esa propiedad, ese establecimiento, ese comercio, ¿sí?, donde se va a dar el alta del servicio, cuenta con las condiciones aptas para que esto suceda. Parecen pequeñas cosas, pero la verdad es que todas tienen sus normas de seguridad. Ha habido casos, de ejemplo, de acciones contra la empresa de la luz y la empresa de telefonía básica, porque, dada que los canales, ¿sí?, por donde se transitaban los cables estaban tan cerca, electrocutaba, ¿sí?, las paredes, y esto generaba también que se corriera electricidad a través de los cables de teléfono. También ha sucedido situaciones de medidores que no fueron adulterados por los usuarios y por los consumidores, pero que quizás en alguna intención de hurto, ¿sí?, de terceros, y al no poder hacer finalmente cometer el delito que están buscando, ese artefacto queda mal instalado, se empieza a detener y provocar quizás algunas pérdidas, ya sea de gas, ya sea de filtración de luz, y que esto perjudica al propio usuario. Por eso el usuario también tiene que comunicar estas posibles infracciones a la empresa. Y para los instrumentos de medición también la ley prevé un artículo específico, que es el artículo 29,
Y dice que la autoridad competente queda facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustible, comunicaciones, agua potable u otros similares. Y que todos estos instrumentos deben ser reconocidos y legalizados y también autorizados por las empresas prestatarias. Y por otro lado, también vinculado con el deber de información, termina diciendo ese artículo que las facturas deben ser entregadas a los usuarios en un plazo no menor a los 10 días de anticipación a su vencimiento. Como verán, se ve en distintas partes este deber de información y sobre todo este deber de seguridad y de vigilancia de las instalaciones que está en cabeza de los proveedores. Trato digno y equitativo, ustedes ya han visto esto, el trato digno, el trato no discriminatorio, ¿sí? El trato que garantice igualdad entre los consumidores y las consumidoras, también está presente en materia de servicios públicos. Está presente cuando habla en el artículo 26 de la reciprocidad de trato. ¿Qué quiere decir? Que el trato de las empresas a los clientes y los clientes a las empresas tiene que ser recíproco. Hablo de clientes porque en la mayoría de los casos, para las empresas somos clientes, el cliente número tanto, ¿sí? Las facturas nos identifican de distinta manera, por número, por tomo, por folio, por unidad de facturación. En esta reciprocidad de trato, el artículo 26 establece que las empresas, ¿sí?, deben garantizar esta reciprocidad de trato. ¿Y de qué forma? Aplicando los mismos reintegros, ¿sí?, o devoluciones, el mismo interés que las empresas cobran por recargo por mora, ¿sí? O sea, que si de repente la empresa está obligada a hacer un reintegro de algo que ha sobrefacturado o de un cargo que cobró, ¿sí?, de manera errónea, esa devolución y ese reintegro debe hacerse no por el monto que definitivamente fue mal cobrado, sino que debe ser por el monto más cobrado más la aplicación de un interés que cobra por mora. Entonces ahí tenemos una cuestión de alguna manera bastante importante que los usuarios muchas veces no conocen y que las empresas, aprovechándose de este desconocimiento, falta de información y de educación, devuelven a modo de crédito, pero por el mismo monto que se les hubiese cobrado. Y en cuanto a los incumplimientos, quiero decirles que los más frecuentes, y quizás los que uno suele llegar a tener como mayor cantidad de reclamos, tienen que ver, por un lado, con la sobrefacturación de los servicios y por otro lado con la interrupción de los servicios. Esto es importante porque, yéndonos a uno de los que quizás más nos pega a nosotros, que es justamente el de la sobrefacturación, es una situación que se puede dar de distinta manera. La sobrefacturación, ¿sí?, o facturación en exceso, está regulada por un artículo 31. Ese artículo 31 establece que las empresas de servicios públicos que tengan una variación estacional, primer criterio para valorar esta sobrefacturación, es decir, esas que en el invierno consumimos más, porque al ser bajas temperaturas no necesitamos calefaccionar, podemos hablar de gas y podemos hablar de electricidad, y podemos hablar de electricidad en épocas de verano, cuando realmente necesitamos consumir altos, ¿sí?, frigorías de aires acondicionados. Puede darse que cuando la sobrefacturación esté por encima de ese 75% promedio, ¿sí?, del mismo periodo, pero 2 años anteriores, hace presumir que hay un error en esa facturación. Y por otro lado, en aquellos servicios públicos que no son estacionales, como puede ser el teléfono, ¿sí?, como puede ser en tema de, por ejemplo, de la televisión por cable, o el tema del servicio de agua cuando no tenemos el consumo medido, hace este criterio para determinar si hay o no sobrefacturación, teniendo en cuenta los últimos 12 meses del año anterior. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Bueno, hay que ver en los últimos 12 meses de la facturación, y si realmente el promedio de ese consumo está por encima del 75%, se presume que hay una sobrefacturación. ¿Qué tiene que hacer el usuario? El usuario tiene 30 días para impugnar estas facturas.
Y esto no es solamente, abro un paréntesis, para servicios públicos. Esto es para toda facturación de servicio que un proveedor haga a un consumidor. Me refiero a medicinas prepagas, me refiero a seguros, me refiero a bancos, me refiero a tarjeta de crédito. Esto es lo que se llama un pago bajo protesto o pago en disconformidad. El usuario tiene 30 días para reclamar. ¿Puede optar por pagar o no? Sí puede. Lo que sucede es que muchas veces, ¿sí?, ante la falta de pago, la empresa puede y tiene, ¿sí?, el derecho de poder gestionar la interrupción, reducción del servicio. Entonces, por las dudas, y ante la posibilidad de que eso suceda, a veces es conveniente pagar el servicio en disconformidad. Dentro de esos 30 días, ¿sí?, también la empresa, una vez presentado el reclamo, tiene 30 días para responder sobre el reclamo, es decir, si hay un error en la facturación o si el reclamo, en definitiva, se desestima porque no hay ningún error en ello. Si hubiese, ¿sí?, la posibilidad, entonces, de que se determine que ese concepto fue sobrefacturado, establece, además de que se le reintegre de manera de reciprocidad, como dijimos en el 26, es decir, aplicando el mismo interés por mora que aplican los usuarios cuando pagan fuera de término, se le agrega además una indemnización, ¿sí?, que equivale al 25% del importe mal cobrado o reclamado en el caso que no se hubiese cobrado, es decir, que agrega una especie de daño punitivo, si les gusta, si les parece, además de devolver lo mal cobrado con el interés, dado que fue una sobrefacturación, estamos también en condiciones de decir que se le debe devolver el 25% más. Esto es muy importante porque establece, ¿sí?, la posibilidad de que además el usuario tenga una especie de resarcimiento. La última parte de este artículo 31 es muy importante. ¿Por qué? Porque establece que en el caso de los servicios públicos, el usuario tiene la posibilidad de integrar de forma normativa, por el artículo 25 y por el artículo 3, las vías de reclamación. Cuando tenemos un reclamo en materia de servicios públicos, ¿sí?, podríamos decir que son de alguna manera dos vías las que puede optar. Una es el ente regulador, que muchas veces es más aconsejable porque estamos hablando de temas técnicos y específicos. Por ejemplo, si yo no tengo presión de agua en mi domicilio, y hace una semana que abro la canilla y me sale un hilito de agua, es probable que me convenga ir al ENRES, porque el ENRES tiene dentro de su área de control de calidad técnicos, ingenieros que tienen las herramientas y la técnica para poder venir a tramitar el reclamo y realmente medir si tengo o no la presión de agua que corresponde. ¿Puedo hacerlo ante la autoridad de aplicación, ante nuestra Dirección de Comercio Interior? Sí, lo puedo hacer también. Lo que pasa es que la autoridad de aplicación no tiene, ¿sí?, mecanismos técnicos para poder corroborar esto. Por lo tanto, es opción del consumidor, ¿sí?, ir al ente regulador o ir a la autoridad de aplicación, ¿sí? Entonces, esto está bastante en claro y además lo dice la última parte del 25, cuando establece: los usuarios de los servicios podrán prestar sus reclamos ante las autoridades instruidas por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la ley. O sea que es o uno o la otra, pero lo que deben hacer los usuarios es poder, ¿sí?, tramitar esos reclamos ante uno u otro organismo, depende del caso de que se trate. En materia, digamos, de entes reguladores, es importante saber que estos organismos son gubernamentales. Algunos son nacionales, como es el caso del ENACOM, del ENARGAS, y otros son provinciales, como es el caso, ¿sí?, del ENRES, por ejemplo. No tenemos ente regulador en materia del servicio y el suministro eléctrico. Los entes reguladores poseen dentro de ellos las comisiones de usuarios, o sea que los usuarios ahí están de alguna manera obteniendo quizás una representatividad dentro de los entes reguladores a través de quienes integran las asociaciones de defensa del consumidor. O sea que es una participación indirecta que tienen los usuarios dentro de esos entes reguladores. Y además hay una participación ciudadana
en el marco de los servicios públicos, que seguramente ustedes lo vienen escuchando en los medios de comunicación, que es la audiencia pública. La audiencia pública es una instancia, ¿sí?, prevista en el marco, ¿no?, de nuestra Constitución Nacional, donde le garantiza a los ciudadanos en general, consumidores, comerciantes, pymes, cámaras, de poder participar en tanto y en cuando se va a debatir la modificación de un régimen regulatorio o de una tarifa. Desde que comenzó este año 2021 y en este procedimiento de descongelamiento de tarifas, ya se han llevado adelante en la Cámara, digamos, de Diputados, ¿sí?, de la Nación, varias, ¿sí?, sesiones de audiencia pública en las cuales han participado las asociaciones, los sindicatos, las cámaras empresariales, las empresas, el Poder Ejecutivo, el Ministerio, ¿sí?, obviamente de infraestructura. ¿Por qué? Porque allí se está, de alguna manera, tratando de consensuar cómo podría ser el mecanismo más justo y razonable para salir del descongelamiento de las tarifas que viene sucediendo, digamos, desde el año pasado con el congelamiento por la pandemia, la necesidad de readecuar, ¿sí?, esas tarifas finales. Para ir concluyendo, me gustaría solamente dejarles un poco en claro la parte en la cual hay una interrupción del servicio, que es otro de los incumplimientos. Cuando se interrumpe el servicio, que no sea por falta de pago, porque ahí evidentemente hablamos de un incumplimiento imputable al consumidor, al usuario, a la usuaria, establece el artículo 30 que esta interrupción se presume que es por causa imputable a la empresa. O sea, si hay un corte de servicio, esto se atribuye como único responsable a la empresa. A lo cual se le suma que el usuario puede reclamar esta interrupción del servicio y también puede reclamar los daños que se deducen de esa interrupción del servicio. ¿Por qué? Porque puede pasar muchas veces, y es lo que sucede, que frente a los altos y bajos y variaciones, los electrodomésticos se queman. Es decir, hay rotura de electrodomésticos y que por lo tanto esa falla, esa diferencia de tensión, ese corte abrupto de energía produce la quemadura de un aire acondicionado, de un timbre, bueno, de heladeras y demás. Esto le permite al usuario, como la causa le es imputable, generar todo un reclamo de indemnización. Si ustedes entran en la página de la EPE, van a ver que hay un link en el cual le van a pedir que, obviamente, primero tienen que registrar el reclamo del corte de servicio, y además incorporar presupuestos de esos equipos dañados, si no tienen posibilidad de arreglo, presupuestos de compras de esos electrodomésticos, y ahí tienen la posibilidad de poder reclamar esos artefactos ante las quemaduras. Es importante saber, ¿sí?, que en el caso contrario, si no se pueden reparar, la empresa va a tener que indemnizar con este importe, y por otro lado, saber que todo lo que es la parte de reclamo por la interrupción y hasta la alteración del servicio, hay un plazo de hasta 15 días posteriores al vencimiento de la factura para poder hacerlo. Yo aconsejo siempre a los usuarios que cuando sufran la interrupción de un servicio, lo hagan de manera inmediata, que se comuniquen a través de internet, que puedan llevar adelante a través de las distintas redes sociales, que lo hagan en el momento mismo en el que se produce el corte, si es que están en ese lugar. Porque luego es muy difícil, ¿sí?, si el resto de los usuarios no hacen el reclamo y no son cortes genéricos y establece únicamente, ¿sí?, por situaciones propias del inmueble a ese usuario, es difícil poder probarlo. Pero bueno, es interesante, si ustedes pueden llegar a analizar todas estas normas, poder vincularlo con los otros temas del programa, porque en definitiva, si bien parece escueta la regulación, está en sintonía con las demás normas de la 24240 y del Código Civil, y desde luego que para cada situación en particular tenemos las regulaciones, los decretos, ¿sí?, las disposiciones y las resoluciones de cada marco regulatorio de cada uno de estos servicios. Bueno, muchas gracias
y nos estamos viendo.